el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. ¿Cuántos le han pedido al Señor sabiduría? Levanten la mano. Todos le hemos pedido al Señor sabiduría. Señor, dame sabiduría. Bien. Él quiere enseñarnos acerca de la sabiduría de lo alto. Hay una historia de un hombre que fue acusado injustamente por un asesinato. Pero el juez encargado de dictar la sentencia era enemigo del acusado. Así que él quería demostrar al pueblo que era imparcial y dijo: esta es mi oportunidad. Voy a hacer que el mismo acusado vote por su propia sentencia. Así que el juez agarró dos papelitos así y puso en los dos culpable. En los dos papeles decía culpable, culpable. ¿Por qué? Porque estaba pensando en su venganza. Dobló los papelitos y se los presentaron al acusado. El acusado tenía que elegir el papel. El acusado tomó un papel, se lo metió a la boca y se lo tragó. La única forma de saber cuál había sido la elección era abrir el otro papel que decía también acusado. Entonces se levantó el jurado, el pueblo se levantó y a tanta insistencia pidieron que lo dejara libre. Así que el juez de mala gana tuvo que hacerlo. ¿Por qué? Porque sabían del odio que tenía el juez contra el acusado y sabían que él no había escrito inocente, sino que en los dos papeles había escrito culpable. ¿Cómo fue el acusado? ¿Fue listo? ¿Fue sabio? ¿Cómo podríamos definir la forma que el acusado actuó? ¿Sabiduría de lo alto? El acusado fue astuto, fue hábil, fue listo, pero no fue sabio en el sentido que enseña la palabra de Dios. Vivimos en un mundo donde abunda la astucia y la picardía, pero la sabiduría escasea. O sea que al pícaro le dicen: ¡ay de vivo! Al malcriado le dice: qué chico más vivo, despierto. Y no le enseñan principios. No lo educan, porque están pensando que esa picardía del muchacho es sabiduría, que es inteligencia, cuando no se dan cuenta que están demostrando su propia astucia desde pequeños. Cuando la palabra de Dios habla de sabiduría divina, no es algo que se consigue con conocimiento o con experiencia. La sabiduría no es igual a la experiencia. ¿Y cómo será de importante que Salomón le dedica a la sabiduría un capítulo entero en el libro de Proverbios? Vamos a ir a Proverbios capítulo 9, verso del 1 adelante. Dice así: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Y envió a las criadas y sobre lo más alto de la ciudad clamó diciendo a todo ingenuo:
¿Cuál es el ingenuo? Inocente, incauto, inexperto, infantil, crédulo, creído, como decimos nosotros. Ven acá, le dijo al ingenuo y a los insensatos. Vengan, coman de mi pan, beban del vino que he mezclado. Dejen sus ingenuidades y van a vivir. Anden por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al malvado atrae manchas sobre sí. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. ¿Qué es entonces la sabiduría divina? ¿Dónde está la fuente de la sabiduría divina? ¿Por qué necesitamos esa clase, ese tipo de sabiduría? ¿Cómo vamos a poder vivir con la sabiduría divina? Primero, debemos saber dónde vamos a encontrarla. Porque para conseguir algo, primero tenemos que buscar. Dios, dame sabiduría. Ya, busca, ahí está mi palabra. Estudiar, escudriñar, desarrollar una relación personal conmigo. Yo te voy a dar sabiduría. Lo he prometido. La palabra de Dios define la sabiduría como el temor de Dios. ¿Dónde vamos a buscarla? El origen y la fuente de la sabiduría está en Dios mismo. Dios da sabiduría. Proverbios 2:6. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca conocimiento y la inteligencia. Con sabiduría Dios fundó la tierra y afirmó los cielos. Proverbios capítulo 3, verso 19 dice, Jehová fundó la tierra con sabiduría y afirmó los cielos con inteligencia. Y surge la pregunta, ¿qué es vivir en el temor de Dios? Es responder a Dios con fe y obediencia a su revelación. Porque una vez que sabemos qué es la sabiduría, debemos buscarla. Debemos interesarnos por ella hasta encontrarla. Dicho de otro modo, como dice el Señor, los que tienen interés en buscarme, me hallarán. Proverbios 8:17 dice, me hallan los que temprano me buscan. Hay un llamado claro de parte de Dios a que seamos sabios y a que no seamos necios, estúpidos, mentecatos, majaderos. Sabia es la persona que conoce y aplica a su vida el camino enseñado por Dios. Esas dos palabras hay que anotarse. Conoce la palabra y la aplica a su vida. Porque de nada sirve conocer la palabra y no aplicarla. Ese es un estúpido, es un mentecato, es un majadero, es nada. No es sabio. Salomón usa la expresión hijo mío, porque el proverbio bien puede ser para un hijo, para varios hijos, y podríamos entender desde la perspectiva espiritual que es Dios que nos está hablando a cada uno. Hijo, sé sabio. Hija, sé sabia. Proverbios 4:20 dice, hijo mío o hija mía, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones.
que no se aparten de tus ojos. Guárdalas en lo profundo de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina para tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, fluye la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios. Que tus ojos miren lo recto, que tus párpados se abran a lo que tienes delante. Examina la senda que siguen tus pies y sean rectos todos tus caminos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal, hijo mío, hija mía. Aquí encontramos tres aspectos de la sabiduría para ser sabios. Uno es que la sabiduría se alcanza, se adquiere cuando uno la busca. Dos, que hay que aplicarla, que hay que aprovecharla. Y tres, que hay que retenerla. ¿Cómo se adquiere? La sabiduría hay que adquirirla, hay que alcanzarla, hay que buscarla. Señor, dame sabiduría. Ya, dice el Señor, búscala, adquirila, alcanzala. Aquí está. Pero mal entendida esa parte de la Escritura, llegan los muchachos a dar examen y le dicen al Señor, dame sabiduría, Señor, para dar mi examen, y no han estudiado nada. ¿Les va a ayudar? Olvídense. Olvídense. Proverbios 4, verso 7. La sabiduría ante todo, adquiere sabiduría sobre todo lo que poseas, adquiere inteligencia. Esa sabiduría engrandécela, y esa sabiduría te engrandecerá, te va a honrar si tú la abrazas. Va a ser un adorno de gracia en tu cabeza. Una corona de belleza te entregará. Escucha, hijo mío, recibe mis razones y se te multiplicarán los años de vida. Proverbios 3:13 dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Entonces el libro de sabiduría está abierto para todo el que ha nacido de nuevo. Y el Espíritu Santo nos ilumina por su palabra para darnos dirección. ¿Dónde? En nuestro andar diario. Y todos podemos obtenerla. ¿Cuántas lo quieren? La puedes obtener. Porque es para todos. No es para unos cuantos, es para todos. La sabiduría nos da discernimiento de la verdad. Discernimiento de lo bueno y lo malo. Por eso es que más que otra cosa debemos buscarla, porque tenemos la garantía de que la vamos a hallar. Pero no se la consigue de la noche a la mañana, porque como todo lo bueno, cuesta obtenerla, cuesta mantenerla, pero su recompensa es eterna. Tienes el anhelo de adquirir lo más preciado, como dice la palabra, adquiere la sabiduría y lo demás te será añadido. Este es el texto más mal usado de la Biblia, Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela al Señor, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dado. Entonces los muchachos se van al colegio a dar su examen sin estudiar, se sientan y le dicen al Señor, Señor, dame sabiduría para dar mi examen. O se pasan la noche haciendo copias para ocuparlas para el examen en vez de ponerse a estudiar. Eso no es sabiduría.
Para ser sabios debemos aprender a vigilar nuestras actitudes. En una sociedad palabrera, musiquera, es difícil guardar silencio para poder escuchar. Pero el que habla mucho, escucha poco. Es necesario callar para escuchar. Y para muchos es un castigo no hablar. Proverbios 18:13. Dicho en otras palabras, qué vergüenza y poco prudente es responder antes de conocer los hechos. Otra vez, qué vergüenza y poco prudente es responder antes de conocer los hechos. Entonces, para ser sabio, ¿qué tenemos que hacer? Primero, vigilar sus actitudes. Segundo, aprender a perfeccionar nuestros sentidos. Tercero, aprender a memorizar. Lo que guardamos en el corazón es lo que mejor recordamos. Y lo que guardamos en la mente fácilmente lo olvidamos. Por eso es que Salomón nos anima a tener siempre presente los consejos y las enseñanzas que recibimos, porque siempre podemos aprender. Proverbios 8:33 dice, aprended del consejo, sé sabio y no lo menospreciéis. ¿Por qué? Porque las bendiciones de actuar así son vida y salud para nuestro propio cuerpo. ¿Son vida en qué sentido? En el sentido de que debemos prestarle atención porque nos van a ser muy útiles a lo largo de nuestras vidas. ¿Y con salud en qué sentido? Es posible que Salomón tenía en mente que Dios es paz. Paz de Dios, porque el bienestar integral de todo aquel que obedece las leyes y mandamientos de Dios es la paz. No solamente es bendecido materialmente, familiarmente, con la salud espiritual, sino que tiene un sentido íntegro de bienestar. Cuando usted pierda la paz, párese. Arregle sus cuentas y continúe en paz. Es una señal de que algo está mal. Es una señal de que algo puede llegar a graves consecuencias. Por eso es que para ser sabios debemos vigilar nuestras motivaciones, nuestros sentimientos, porque la expresión de que del corazón mana la vida es una cosa. ¿Por qué? Porque el corazón es el centro de la vitalidad física, es el centro de la voluntad, es el centro de nuestras motivaciones, de nuestros afectos y nuestras pasiones. Hay que cuidar el corazón constantemente, porque si no cualquiera va a venir y te lo va a herir cuando le dé la gana. Cualquiera te lo va a sulchar, cualquiera te lo va a estropear y el resultado va a ser que vas a perder la paz. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí mana vida. Vida en paz, vida tranquila, vida bendecida. Si no, el corazón está amargado, no vas a poder recibir nada. Por eso les digo, cuando pierdan la paz, párense, analicen, vean, retrocedan si tengan que retroceder. Mejor es retroceder a tiempo que seguir avanzando y caerse en un pozo en la esquina. La sabiduría tiene que ver con aptitud, pues nos capacita para alcanzar el conocimiento de Dios y saber cómo proceder en las diferentes circunstancias de la vida.
Proverbios 8:12 dice, yo, la sabiduría, habito con la cordura. ¿Qué es cordura? Es sensatez, es sabiduría, es juicio, es reflexión, es discernimiento. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y tengo la ciencia, el conocimiento de los consejos. En el principio estuvo la sabiduría con Dios, porque la sabiduría era Dios. Dice la Escritura, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. En el principio era la sabiduría y la sabiduría era Dios. Está hablando de Jesús. Esto quiere decir que Dios mismo poseía en el principio la sabiduría. Y en el ámbito de las relaciones, en el mundo espiritual, temporal, celestial, nada de lo que existe tiene su contrario, porque allí todo es uno. En el círculo infinito, en el vínculo perfecto, todo es uno. Por eso es que el Verbo es la sabiduría y es la expresión de la sabiduría. ¿Qué era el Verbo de Dios en el principio? Era Dios como la sabiduría. Pero esa sabiduría, al meterse en la tierra, en tiempo y espacio, existió cuando Jesús fue manifestado en carne. Por eso, 1 de Timoteo 3:16, fíjese lo que dice. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y por eso fue que el apóstol Pablo lo manifestó en 1 de Corintios 1:24. En cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. O sea que Pablo identificó a Cristo como el poder y la sabiduría de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios poseyó a Cristo, el Verbo de Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios, y Cristo tuvo eternamente el principado desde el principio. Ahora veamos que en esa sabiduría fueron creados los elementos celestiales, que son invisibles. Fueron creados los elementos terrenales, que son visibles. Pablo dice que todo fue creado por medio de la sabiduría, Cristo. Y para la sabiduría, para Cristo. Y Cristo, la sabiduría, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en esa sabiduría, Cristo subsisten, se mantienen. Salomón dice, la sabiduría y el buen juicio, la cordura viven juntos y se ayudan para mantener una vida equilibrada. La sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimiento y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. La sabiduría se desarrolla con el tiempo, a partir de experiencias propias, a partir de experiencias ajenas, a partir de la observación y la reflexión sobre la vida. Hay dos fuentes fundamentales para cultivar la sabiduría. Una es la memoria y el otro es la experiencia. Por eso a veces se dice, pero ¿cómo no aprendió si ya le pasó esto? ¿O cómo no aprendió si ya le pasó lo mismo? ¿Por qué no aprendió? Le faltó sabiduría. Le faltó sabiduría.
Proverbios 3:13 dice, bienaventurado el hombre que halla sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento. ¿Cómo se adquiere la sabiduría otra vez? La respuesta está en la sabia palabra de Dios. Proverbios 8, versos 10 al 12. Reciban mi instrucción y no la plata. Pero el ser humano quiere plata y no quiere instrucción. Y si tiene plata y no tiene instrucción, va a perder la plata. Reciban mi instrucción y no la plata, y conocimiento antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las joyas, y todas las cosas deseables no pueden compararse con ella, con la sabiduría. Yo, dice, la sabiduría habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. Para poder lograr las cosas que quieres alcanzar, hay que seguir adelante, buscando lo que deseas lograr, tus objetivos, tus propósitos, y un día vas a tener el mejor tesoro que te da la vida, que son las experiencias convertidas en la sabiduría. Si usted le pregunta a una persona mayor, ¿querrías volver a ser joven? Una persona mayor que ha adquirido sabiduría, que ha adquirido conocimiento, le va a decir no. ¿Sabe por qué? Porque lo que aprendió vale más que ser joven. Vale más. No necesita que nadie le diga nada porque aprendió. De manera dura o de manera fácil, pero lo aprendió. Solamente los necios dicen, yo si volviera a nacer, volvería a hacer lo mismo. ¿Y qué es lo que están haciendo? Rodando, rodando y rodando. Solamente el necio puede decir eso. Para ser sabios debemos vigilar nuestra comunicación. 1, 2, cuidar la boca. Debemos aprender a quitar de nuestra boca toda crítica, toda ofensa malintencionada, toda calumnia, toda perversión. Proverbios 10:31. De la boca del justo brota la sabiduría. Mas la lengua perversa, maligna, cruel, desalmada será cortada. La edad o la experiencia no necesariamente es sabiduría, porque hay muchos mayores, ancianos de la tercera edad que no aprendieron nada. El que actúa con sabiduría recibe la bendición de Dios. Bienaventurado, dice Proverbios 3 del 13 al 15, el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia, porque su ganancia es más que la ganancia de la plata y los beneficios más que los del oro. ¿Qué tenemos con esto? 1, otra vez, la sabiduría tenemos que encontrarla. 2, la sabiduría tenemos que alcanzarla. 3, la sabiduría tenemos que aplicarla. Y 4, debemos retenerla. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Él quiere que su palabra nos guíe la vida. Y gran parte de esa bendición de sabiduría de lo alto depende de buscarla, de encontrarla, de alcanzarla, de aplicarla y de retenerla. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.